Como diplomático lleva a Argentina la cultura nacional en su palabra. Su antología es editada por Losada en Buenos Aires con un poema de Rafael Alberti. Escribe Canta Pirulero, además de Poetas de América cantan a Bolívar. En Canta Pirulero estarían los poemas que musicalizaría su esposa. La mayoría de mis canciones son inspiradas en poemas de Manuel Felipe. Así es que tengo un cuaderno editado y algunas que están inéditas también. Y juntos hicimos el himno de la agricultura, el himno de la alfabetización y una canción que precisamente me premiaron Miss Plenitud también. Y hay en mi cuaderno casi todas las canciones y las canciones infantiles. En los 50, Rugeles fue director de Cultura y Bellas Artes del Ministerio de Educación, director de la Revista Nacional de Cultura, y por su obra Cantos de Sur y Norte, recibió en 1954 el Premio Nacional de Literatura. Colombia le concedió la Orden de Boyacá y estaría en su querida San Cristóbal, por última vez, en el cincuentenario del Salón de Lectura. El 22 de abril de 1957 fue presentado por Marco Ramírez Mursi. Leyó Aldea en la Niebla, Canta Pirulero, Memoria de la Tierra, Cantos de Sur y Norte y Dorada Estación, el que sería un libro póstumo. Allí estaría con su familia, con sus hermanos, con los suyos. Era una figura de la cultura latinoamericana. Su obra era difundida por el continente y aún más allá, en Europa. Sus poemas fueron musicalizados por los más grandes compositores venezolanos. Todo era producto de una manera particular de creación. Él no escribía los poemas, sino que los maduraba. Lo digo yo en el prólogo de Dorada Estación. Él maduraba sus poemas en su cabeza y yo empezaba, Manuel, díctame el poema, Manuel, pero no, hasta que él lo tenía verdaderamente construido, entonces me lo dictaba. Entonces ahí era que él hacía las correcciones que quería hacerle, pero siempre tenía una memoria prodigiosa. Escribía muchas veces en la fuente de soda o con los amigos, eran papelitos, a veces servilletas de los restaurantes o de las fuentes de soda, se los metía en el bolsillo. Entonces llegaba a la casa y soltaba aquellos papelitos y yo me encargaba de meterlos en unas bolsitas. Y cuando él quería un poema me decía, ¿dónde está tal poema? Entonces hay que sacar las bolsitas, vaciábamos las bolsitas en la cama hasta que él conseguía ese primer original, podríamos decir. Así era, poeta al fin desordenado. El gobierno de Marcos Pérez Jiménez cayó el 23 de enero de 1958. Rugeles, funcionario público, se vio en la calle. Se refugió en sus papeles y experimentó una profunda soledad. Envejeció en cuestión de meses y enfermó dejando una última producción, la revista infantil Pico Pico, logrando editar 9 números con la colaboración de fieles amigos y de su hermano José Antonio. Sin embargo, el poeta falleció de tristeza el 4 de noviembre de 1959. El recuerdo de su obra no ha pasado en vano. Editorial Losada publicó Dorada Estación. Un grupo de amigos fundó el 8 de julio de 1960 la peña literaria que lleva su nombre en el San Cristóbal Tenis Club. Su retrato fue develado por su esposa e hijo en el Salón de Lectura, y la Biblioteca de Autores y Temas Tachirenses, dirigida por Ramón J. Velázquez, editó el tomo 16 de su colección. En San Antonio del Táchira se inauguró el Liceo Manuel Felipe Rugeles, siendo también epónimo de la Avenida Octava de San Cristóbal y del auditorio del Liceo Simón Bolívar. La Presidencia de la República publicó su obra poética en 1978 y se editó el libro Esta es la tierra del amor sencillo, con su poesía hecha partitura. Más tarde, en 1981, el Ejecutivo del Táchira creó la Orden Cultural Manuel Felipe Rugeles y una parroquia del municipio Libertad lleva su nombre, igual que un barrio en Cordero. Fue un hombre hecho a la medida del Táchira. Nacido en la época de Cipriano Castro, vivió su niñez en el gomecismo, pagando en su juventud el precio de la libertad por sus ideas. Fue a Colombia, donde barnizó su cultura y volvió a su patria para cantar a la libertad.
representó los gobiernos de López, Medina y Pérez Jiménez por razones de amistad y filiación con el terruño. Nunca persiguió ni maltrató a nadie. Más bien, su mano fue tendida y dadivosa con quienes pidieron su ayuda en todos los órdenes. A pesar de sus vueltas por el mundo, jamás olvidó al Táchira, su tierra amada. Entonces, pues eso es un río, una montaña, es una nube. ¿Sabe qué es especialmente rebelde? Una nube. Pero no una nube que tape, sino una nube que arropa, una nube que esconde el paisaje, que se mete en el bolsillo a la cima de las montañas. Más que todo era un hombre muy agradable, muy simpático, muy gentil. Por cierto que yo lo digo en un librito que estoy escribiendo, que cuento todas esas cosas, Manuel, de una simpatía que enseguida se conquistaba a la gente, y con las damas sumamente gentil, sumamente galante. Así es que tenía una personalidad muy grata, muy grata. Él recitaba muy lindo. Andrés Eloy Blanco decía, ¿cómo le envidio yo la voz a Manuel? Andrés tenía una voz mucho más fina. Y él decía, ¿cómo le envidio yo la voz a Manuel? Porque esa voz de Manuel recitando es bellísima. Ay, si contigo estuviera, con la puerta bien cerrada, sin que tú dijeses nada, y la llave se rompiera y el herrero se muriera al llegar la madrugada.